tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching o'er silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that held our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, the humble Christ was born and brought us God's salvation. Palabra de Dios, amigos. Palabra de Dios. Jesús dijo que Él vino, la palabra de Dios dice que Él vino como un bebé, por medio del Espíritu Santo, y dio a luz por María, y ella, a dar a luz a Jesús Cristo, hizo un buen trabajo. Y Jesús Cristo nació en este mundo para quitar los pecados de cada uno que reciba a Jesucristo como su Salvador y Señor. Muchas personas dicen, muchas personas se hacen llamar hijos de Dios, diciendo que creen en Dios, diciendo que creen en el Todopoderoso Jesucristo, pero sin embargo siguen en pecado. Y la palabra de Dios dice en Romanos 6:1, ¿qué debemos hacer? Gracias. Seguir en pecado, que la voluntad está. La palabra de Dios dice, de ninguna manera. Pero cuando uno recibe la palabra de Dios, cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, uno recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a llevar y lo va a guiar no al pecado, sino a ser justo. Dios dice que todo aquel que es injusto se va para el infierno. Muchas personas piensan que están bien con Dios porque creen en Dios, pero no creen en su corazón. La palabra de Dios dice, no todo aquel que me llama Padre, Padre, entrará al reino de los cielos, pero aquel que hace mi voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Todo aquel que obedece su palabra de Dios, no nuestras propias opiniones o nuestros propios sentimientos, sino lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice bien, muy claramente, que todo aquel que se le arrodilla a una estatua o una imagen es idolatría, es en contra de Dios, y todo aquel que comete esas cosas se va para el infierno. Y cuando usted se entrega a Dios, esas cosas no las hace usted nomás, porque usted está entregado a Dios. El Espíritu Santo no lo deja hacer las cosas que es en contra de la palabra de Dios. Pero cuando ustedes se le arrodillan a una imagen o a una estatua diciendo que esta es por medio a María o a Jesús, esa es una estatua, ustedes todavía se le están arrodillando a eso. Y la palabra de Dios dice en el Viejo Testamento, fueron 3 personas, el rey quiso que esas 3 personas se le arrodillaran a la imagen, a una estatua de oro, pero no hicieron caso al rey. ¿Y el por qué? Es porque es una imagen, porque es una estatua, y la palabra dice que eso no hay que hacerlo. ¿Cómo se dice? Y ese es el segundo mandamiento de Dios. Y muchos católicos rompen sus mandamientos. Muchos católicos rompen los mandamientos de Dios diciendo que son de Dios, que creen en Dios. Si ustedes en verdad creen en Dios, van a dejar de vivir en sus opiniones, en sus sentimientos,
sino en las palabras de Dios. Todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor será salvo. Si usted cree con todo su corazón, muchas personas dicen que creen en Jesús Cristo, pero creen en sus cabezas y no en su corazón. Porque cuando ustedes creen en su corazón, ustedes van a cambiar. La palabra dice, todo aquel que ha nacido en Dios, todas las cosas han pasado malas y lo nuevo ha venido. Como una persona que se llama decir hijo de Dios, sigue en sus pecados, sigue en las cosas que siempre ha sido. La palabra de Dios es clara, dice que todo aquello que cuando se entregan a Dios, todo lo malo ha pasado y lo bueno viene. ¿Qué es lo bien o lo que viene? Usted viene a ser justo ante Dios. Usted se vuelve un santo cuando usted se entrega a Dios y no un pecador nomás. Porque Jesús Cristo vino a quitar el pecado, no a seguirte con pecado, sino a quitar todo el pecado. Por eso es la palabra de Dios dice en Romanos 6, que ¿qué debemos hacer? ¿Seguir en pecado que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera, amigos. Entonces, si en verdad están entregados de Dios, si en verdad se llaman hijos de Dios, ¿por qué siguen arrodillándose a María, a sus santos, cuando solo hay un mediador? Dice, solo hay un mediador entre Dios y el hombre. No dos, no tres, y solo uno, Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Solo Jesucristo. Muchas personas dicen, no, es que yo no tengo la capacidad para ir a Jesús directamente. So voy a María y María le habla a Jesús y Jesús le habla al Padre. Pero usted está convirtiendo a María como una mediadora. O sea, hay que pervertirse de la palabra de Dios, de lo que dice, y no solo de no de lo que las personas dicen. Personas dicen sus opiniones, sus sentimientos, pero se alejan de la verdad, que es la palabra de Dios. Yo te digo, amigos, la palabra dice que mi gente se muere. La palabra dice que mi gente se muere por no tener conocimiento de su palabra. Muchas personas se dicen llamar hijos de Dios, pero por falta de conocimiento de su palabra se van para el infierno. Todo aquel que se llama hijo de Dios, pero es un tomador, es un mentiroso, un mujeriego, un ladrón, una persona que mira a mujeres con malos ojos, idolatría, adulterio. Todo aquel que vive en pecado se va para el infierno, pero Dios los puede limpiar de todo el pecado. Y ustedes dejan de seguir viviendo en pecado, porque el pecado los aleja de Dios, no los viene hacia Dios, sino los aleja de Dios. Porque todo aquel que peca es del diablo y no de Dios. Por eso es que Dios odia el pecado mucho. Él lo odia tanto. Dios odia el pecado tanto que Él mandó a su propio Hijo para morir por cada uno de nosotros. Y no, la palabra dice que grande es el lugar donde caen muchos perdidores al infierno, pero pequeño es el lugar donde muy pocos entran y son salvos. Muchas personas en este mundo dicen que son creidores de Dios, pero sin embargo se van para el infierno porque no están entregados a Dios en verdad. Dicen decir hijos de Dios, pero no son. Son pecadores, diciendo que aman a Dios, cuando la palabra de Dios dice que todo aquel me ama, sigue mi palabra. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero sin embargo siguen en pecado. Es como mi papá. Si mi papá me dice, no me quites eso, no hagas esto o lo otro, yo le voy a hacer caso a él, porque lo amo a él. Pero si él me dice que no hacer algo y no obedezco, eso es desobediencia, y no, eso se ve que no lo amo a él. La obediencia es lo que representa el amor hacia Dios.
Y la razón por qué muchas personas no aman a Dios es porque no tienen el temor a Dios. Muchas personas dicen, ¿por qué le tenemos que temer a una persona, a un Dios que ama? Porque Dios te puede mandar al infierno. Él castiga. Él castiga. Él castiga. Muchas personas dicen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro y esto, lo otro? Muchas cosas malas me están pasando. Es porque están viviendo en el pecado. Todo aquel que peca se va para el infierno. Entréguense, porque mañana no es prometido. Muchas personas les gusta ir a la iglesia, dicen sus pecados, confiesan sus pecados cuando van a la iglesia, pero salen de la iglesia y empiezan a cometer pecados otra vez. ¿Por qué? Porque no están en verdad, no están con Dios. Muchas personas entran a la iglesia hoy, les gusta dar plata, les gusta la plata, el diezmo, les gusta confesarse a Dios, pero salen de la iglesia a cometer más pecados. Y vuelven y hacen lo mismo, la misma repetición todos los años, todos los domingos. Es una repetición que las personas hacen. Y eso está mal. Y eso está mal, ¿verdad? No, señor, está prohibido. Gracias. Muchas gracias. Por eso, no está prohibido. Entregar volantes. Oh. ¿Quieres uno? No, señor, gracias. Gracias. No. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre cuál es? Jason, mucho gusto, Jason. ¿Tú conoces de Dios? Pero vamos a hablar aquí. Pero no busquen las cámaras. Sí, por eso me informaron de eso. Oh, por eso me mandaron. Ok, no problem. Gracias, les colaboro. Gracias. Got to push on.